Buenas, mi nombre es Jeremy y esta es mi presentación sobre la línea central sobre la intervención del Estado en la economía. Si para algo ha servido la reciente crisis económica, ha sido para cuestionar algunas de las afirmaciones que hasta antes de su aparición nos vendría como incuestionables. Los defensores del modelo económico dominante, una de ellas y posiblemente la más extendida, es la obstinación neoliberal por la intervención del sector público en la economía y la eliminación neoliberal por la no intervención del Estado y la eliminación de cualquier tipo de legislación que establezca trabas al libre mercado. Aunque este grado de intervención en los asuntos económicos es muy diferente dependiendo del país en el que nos encontremos. Es sobradamente conocido que ningún Estado se ha llegado a plantear seriamente la renuncia total de las herramientas que la política económica pone a su alcance. La ordenación de los tributos, utilización de instrumentos monetarios, regulación de salarios públicos, a participación directa en el mercado. Son algunas de las múltiples herramientas de las que la política económica dota a un gobierno para alcanzar unos objetivos en concreto. Así la pregunta que conviene hacerse es cuáles han de ser esos objetivos, es decir, que debe buscar un Estado. Al participar en la economía, y es aquí cuando aparecen los diferentes criterios de cada una de las escuelas económicas, o lo que es lo mismo, cuando entra en juego la ideología. Parece evidente, o al menos la lógica así lo dice, que el papel de cualquier gobierno ha de ser tomar aquellas medidas que contribuyen a una mejora de la vida de su gente, y son los países con mayor equipación de renta, lo que la estadística considera como aquellos donde el nivel de vida es mayor. Desde mi punto de vista, el Estado debe intervenir siempre y cuando la intervención sea mínima y solo en casos cuando la nación lo requiera. Para muestra un botón lo que sucede actualmente con la pandemia. Quizá la pregunta que deberíamos hacernos debe cómo intervenir estas administraciones más en la economía. Pues no, ¿para qué intervenir cuando el mercado está en pleno equilibrio? No hay una condición lógica para que el Estado intervenga y, como dije anteriormente, la intervención debe ser mínima y solo cuando sea necesario. Críticas actuales acerca de la teoría de los impuestos de Adam Smith. Los impuestos repercuten sobre el comerciante. El precio de los bienes son pagados por la gente cuando compramos algo. Nos damos cuenta de que la mayor parte del precio es un tributo que paga el gobierno y por lo tanto pagamos con gusto como si fuera solo el precio natural de la mercancía. Este error en la evaluación de los costes y beneficios que suponen los ciudadanos, las actuaciones del sector público, conduce a una mayor demanda de bienes públicos, lo que provoca a su vez que el gasto público aumente por encima del nivel que sería económicamente y socialmente eficiente. A la ocultación de la carga tributaria contribuyen también mecanismos recaudatorios como las retenciones en origen en el impuesto sobre la renta, que hacen más complicado diferenciar entre la renta antes y después de los impuestos que recibe el sujeto pasivo. Esta dificultad no existiría si tuviera que afrontar el desembolso directo del tributo, como sucede con el impuesto sobre los bienes inmuebles o el impuesto sobre vehículos, en los que la administración envía un recibo anual que el contribuyente paga en ese momento. Finalmente, cuanto más complejo y fragmentado sea el sistema tributario, más difícil le resultará al ciudadano evaluar su participación real en la financiación de los servicios públicos, subestimando su coste. Este problema se agudiza cuando un impuesto o una cesta impositiva
se comparten entre distintos niveles de gobierno que participan en su recaudación y disponen de competencias regulatorias sobre los mismos. Este pensamiento algunas veces no se percibe como tal. La deuda pública, el recurso al déficit y el endeudamiento supone desplazar la carga tributaria del momento actual al futuro. El de su reembolso o amortización, en la medida en que los ciudadanos sean capaces de calibrar de una manera adecuada las obligaciones tributarias futuras que impondrá el servicio de la deuda. Los gobiernos tendrán incentivos a expandir el gasto sin elevar en la misma medida los impuestos. Para que el sector público funcione de manera eficiente, se precisan importantes avances en la transparencia presupuestaria. La respuesta 3, planteamiento de Smith, que más me llamaron la atención. Smith plantea una interacción entre el comercio y el crecimiento económico. Define la ventaja absoluta como aquella que tiene un país que produce un determinado bien con el uso de menos factores productivos a más bajo costo y exporte del resto del mundo. Difunde el libre comercio como política de interacción entre los países del mundo y como herramienta para conseguir el crecimiento económico. Esta teoría llevó al surgimiento de una nueva doctrina neoclásica con una política de proteccionismo a fin de alcanzar un excedente en la balanza comercial y mayor ingreso de oro. La teoría tradicional de bienestar política comercial afirma que el intercambio internacional contribuye al mejoramiento del bienestar mundial. El mercado es apto de maximizar el bienestar social sin intervención alguna. La política comercial en esta teoría se basa en que existe competencia en todas las industrias. En una industria bajo competencia perfecta, el precio es igual al coste marginal, libre de beneficios extraordinarios a largo plazo. Teoría de la organización industrial. Relaja las condiciones de la competencia perfecta para establecer una visión de los mercados que se asemeje más a la realidad. Sin embargo, dicha teoría no ha dado respuesta certera del comportamiento de los mercados imperfectamente, pero han presentado modelos concretos con nociones de temas casi imposibles de abordar. Smith tenía en su teoría un limitado papel para las autoridades públicas en la construcción de la riqueza de las naciones. Debe limitarse a la defensa, régimen de justicia y a facilitar un bien social y económico. El liberalismo fisiócrata trazó el carácter en que los gobiernos del mundo actuarían en los tiempos por venir. La teoría del valor y del trabajo. Propuesta en la que Smith considera el trabajo como la pieza esencial para cuantificar el valor con variaciones crecientes y decrecientes, a pesar de que el trabajo se conservaría siempre como un aporte constante. Destaca en este análisis que el valor de determinado bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo incorporado. La división del trabajo es una importante fuente de crecimiento y desarrollo para un país, la cual es posible debido al aumentar la habilidad del trabajador que se dedica a tareas específicas. Sin embargo, a pesar de que la división del trabajo trae múltiples beneficios a un país, también es causa de que un grupo importante de personas se desaproveche al realizar labores muy mecánicas, por lo que también Smith hace énfasis en la importancia de incentivar la educación y la religión como forma de amortiguar el mal causado y brindar la posibilidad de desarrollo y superación a cualquier individuo.
Para concluir, una de las reflexiones que dieron a conocer a Smith señala que es el interés propio lo que dirige el comportamiento y la actividad del ser humano. Y según sus ideas, es esto lo que hace que agarre el impulso la división del trabajo, el incremento de productividad y la acumulación del capital.